Buen día para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Bueno, hoy iniciamos un nuevo tema, el ataque a la humanidad. Nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y la inteligencia artificial. Cuatro tecnologías. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y bondad. Así crecerá mi alma con fortaleza y verdad. Y me ayuda con la lectura el día de hoy, por favor. El sueño de las personas que trabajan en esta tecnología es muy claro: emular y sustituir al ser humano. El ser humano es demasiado débil y le debemos dar una superfuerza. El ser humano es enfermizo, le daremos super salud. Su pensar está perturbado, así que le daremos super inteligencia. Y el ser humano muere así, muere, así que le daremos la inmortalidad. Esto es lo que quiere que el futuro del ser humano sea una transición a la siguiente evolución supernatural humana. Es la emergencia de las supermáquinas inteligentes. El ser humano no es el final de la evolución, sino que más allá está la máquina superinteligente. Y cuando esta superinteligente máquina sea creada, será el último invento del ser humano, ya que la nueva etapa evolutiva será capaz de innovaciones increíbles y fantásticas, más rápidas que la evolución del propio ser humano, pues dicha evolución se basa en la ausencia de emociones, de humanidad, de compasión, de conciencia. Así tendrá más y más control sobre la materia en la Tierra y en el sistema solar y más allá. El sentido del oído, de la palabra ajena, del pensamiento ajeno y del yo ajeno. Estos sentidos funcionan de forma que, si los llegamos a entender, podemos desarrollar las fuerzas para transformar estas tecnologías. Si no, estamos condenados a ser víctimas de ella. Es lo mismo que ser víctimas de nuestras relaciones humanas, y esto provocará mucho dolor. Estas son las cuatro tecnologías. La nanotecnología: construcción de máquinas con una billonésima de metro de pequeñas. Hay muchas otras tecnologías relacionadas con esta. La biotecnología: la ingeniería genética, modificación genética en la agricultura, clonación de animales, secuenciación de ADN, ingeniería del ADN, genoma artificial. La tercera tecnología es la tecnología de la información: tratamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de información. Y la cuarta tecnología es la inteligencia artificial o tecnología cognitiva: imitación del funcionamiento del cerebro humano. Fragmentos del libro El portal de los 12 sentidos, Nicanor Perlas. Mónica, muchas gracias. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, si bien no hay retrospectiva hoy, podemos hacer prospectiva, ¿cierto, Oscar? Por eso me adelanté con el texto. Bueno, ahí creo que sí, eso es cierto. Ese texto es muy claro, ¿sí? En el sentido de la línea realmente que vamos a esbozar o a comenzar a mover al menos, porque recuerden que la idea de estos encuentros no es sentar bases para uno seguir investigando, seguir profundizando.
en cada uno de estos temas. Porque justamente ser un antropósofo es, si lo consideramos desde esa dimensión, es ser un investigador de la ciencia espiritual. Y desde esta concepción que hemos tratado de construir, de ir hilvanando a través de diferentes cursos, que es la concepción que tenemos del ser humano, del mundo, y ese mundo, por un lado, del mundo material, de la tierra como tal, y del mundo espiritual, ambos como un reflejo y contrarreflejo de la existencia misma. Cuando nos aventamos a este tema del materialismo, que de alguna manera no es nuevo, porque hemos venido, digamos, hilvanando todo este aspecto de la materialidad, de esta, cada vez entrar, cada vez, digamos, de una manera cada vez más profunda, irnos metiendo en el mundo materialista. Ya hemos dicho en varias ocasiones cómo han habido ciertos momentos cruciales de la humanidad muy decisivos. Uno de ellos, que no es nuevo, pues si hacemos el hilo de cómo nos hemos ido descendiendo, porque la caída, narrada en el Génesis, llamada también pecado original, y esa caída o pecado original es que el hombre entra progresiva y sistemáticamente en el mundo materialista, es decir, se materializa cada vez más. La caída no fue un hecho que aconteció en un momento histórico de la humanidad, algunos lo señalan, entre ellos Steiner, en la época lemúrica, como un hecho que aconteció y ya, como una tentación de los seres luciféricos hacia el ser humano, sino que fue el inicio de eso que bien se dice en el mito, abrir los sentidos. Es decir, abrir todos los neurosensorial, abrir todos nuestros sentidos, ya no a ese mundo espiritual en que el ser humano vivía, estaba embebido dentro de esa atmósfera espiritual, sino que esos sentidos se abrieron para lo material. Y ahí nace una sed de conocer a partir del desarrollo de funciones, entre ellas la capacidad lógica del ser humano, de irse metiendo cada vez en el mundo y comprenderlo desde ese pensamiento lógico. También vimos cómo ese desarrollo del pensamiento lógico fue progresivo, se fue desarrollando paulatinamente hasta llegar a tener esta capacidad pensante que tenemos hoy en día. Y allí el máximo punto, digamos, de, de cruce, o también podemos llamar de flexión o inflexión, depende de cómo lo queramos mirar, es la época escolástica, donde todo estaba definido, todo estaba conceptualizado. Algunos de nosotros, los mayores, recordamos que en nuestras cajas había las famosas enciclopedias, y eran unos libros gordotes, sí, como los libros de Petete, como se llamaban, sí, muy gordos, y eran unos tomos, no sé, 14, 20, dependiendo de la enciclopedia que uno comprara, ¿no? A veces estaba resumido en dos o tres grandes, digamos, eh, grupos, porque ellos se llamaban volúmenes, ¿no? Volumen uno, volumen 2, volumen 3, hasta tenían nombre, ¿no? Y cuando uno tenía una duda de algo, uno iba ahí a la enciclopedia. Estaba todo organizado por alfabeto, sí, todo estaba de la A a la Z, y uno iba a esa enciclopedia y encontraba todo. Ahí uno resolvía las dudas de una biografía, de una reseña de algo, de un concepto, todo estaba allí. Todo lo que uno quería indagar a través del campo de las ciencias naturales estaba en esa enciclopedia. Obviamente eso rondaba los años 80, ¿sí? Para aquellos que éramos niños o jovencitos en esa época de los 80. Pero ya no hay, si existen hoy en día enciclopedias, yo creo que son como algo decorativo, ¿no? Ya no se utilizan, de hecho, porque eso fue cambiando. Y eso fue cambiando, pero justamente esa época enciclopédica, del enciclopedismo, conllevaba que todo estaba definido, los conceptos, todo era un concepto, felicidad, que dice que es felicidad la enciclopedia, ¿sí? Digamos, el entorno cultural de la época era un entorno muy conceptual, muy materialista en ese sentido, muy definido, y los temas no se definían. Ya vimos eso cuando hablamos del pensar del corazón, ¿no? Los conceptos
¿sí? Eran rígidos, como lo define Steiner en la novena, en la octava y novena conferencia del estudio del hombre, ¿sí? Es decir, tenemos que llegar a tener flexibilidad en los conceptos, en los juicios y en las conclusiones. Él dice que si bien deben haber conceptos, los juicios y las conclusiones no pueden ser acabadas, tienen que ser flexibles. Y dice que las cosas habría que definirlas, es decir, conceptualizándolas en relación con lo que ese ser o esa cosa material tiene una relación o ha estado en relación con el ser humano. Entonces él dice, coloca el ejemplo, si voy a definir el concepto, el león, pues no puedo definir un concepto acabado de una manera determinada. Una manera de conceptualizar realmente el león es describir la relación de ese ser con la naturaleza y la relación de ese ser con el ser humano. Es cuando dice de los conceptos vivos, que a veces no, se habla mucho de que la pedagogía Waldorf debe basarse en conceptos vivos, pero no, a veces no se profundiza en qué es esto de conceptos vivos. Tenemos que ir a justamente estas conferencias del estudio del hombre donde Steiner hace una claridad acerca de ello, que es tener un pensamiento vivo y móvil. Bueno, algunas de estas cosas las vimos en el pensar del corazón. Ahí hay hoy un momento, digamos, de tensión en la humanidad y como una vía de escape a esta tensión surge todo lo que se va a conocer como la época del romanticismo alemán. Todo este aspecto que busca realmente una renovación, una oxigenación. Y surge todo este movimiento en Alemania que se llama Sturm und Drang, que se llamaría como trueno y relámpago, con Goethe, Schiller y todos estos, digamos, almas estelares. Estos son personajes muy especiales, ¿no? Polémicos, criticados, cuestionados por sus personalidades, por sus formas de ser, inclusive por sus capacidades mismas, porque pudieron ser fácilmente pasados como por hoy, o si estuvieran hoy en día, serían niños con trastornos de aprendizaje, niños de inclusión llamados hoy en día. Entonces vino toda esta generación de personas que realmente da un impulso nuevo. Fue como un respirar, es como una necesidad de que el ser humano no podría quedarse en esa esquematización de los conceptos, en esa materialización de la vida misma y justamente de todo, porque todo estaba definido en la enciclopedia, que es un matrimonio, que es una relación, todo estaba definido y se basaba en definiciones y conceptos acabados. Luego aparece otro momento que también lo hemos mencionado, que tiene que ver con los finales del siglo XIX, donde toda esta tecnología, que inicialmente era una tecnología utilizada para poder mejorar digamos, la efectividad en el campo del trabajo humano en relación con la Tierra, y entonces aparecen aparaticos como el motor de dos tiempos, los efectos del descubrimiento de este motor de dos tiempos está escrito, como ya también lo he mencionado en otros momentos, en la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, porque fue la primer gran hambruna producida en la humanidad a partir de un desarrollo tecnológico, porque el motor de dos tiempos desplazó la mano de obra, mientras 10, 5, dependiendo del trabajo, hombres tenían que bombear manualmente, ¿cierto? Eh, una bomba hidráulica para poder extractar agua para las casas, para las viviendas, para el manejo de la industria misma. El motor de dos tiempos desplazó esa mano de obra. Y por eso es una obra que vale la pena releerla si ya la hemos leído. Y justamente acá, en este tiempo, ¿cierto? Donde hay una cantidad de movimientos previos para que justamente esto que desde el mundo espiritual pretende realmente colocar un aire y un respiro, vienen estos acontecimientos que señalábamos ya hace una semana atrás, de todo lo que tuvo que ver con la lucha de Micael y las huestes arimánicas o el gran dragón de 7 cabezas, y
cómo este ser quería apoderarse del mundo etérico. Justamente, miren todas estas, digamos, momentos, y hay muchos momentos mucho más atrás, como el de la Academia de Gondishapur en el siglo sexto, el concilio, eh, octavo concilio de Constantinopla, hacia finales del siglo nueve. Todo esto son una serie de acontecimientos que si uno los mira como una línea roja, puede ver claramente el proceso en que vamos, ¿sí? Actualmente, lo que vamos a comenzar a mirar ahora. Y acá ya al finales del siglo XIX, con toda la desaparición forzada de Caspar Heuser, porque él era otro niño estelar, ¿sí? Venía a traer algo nuevo a la humanidad. Y con la desaparición, entonces, bueno, aparece Steiner y tiene que preparar el camino para justamente desarrollar esto es lo que hemos llamado el pensar del corazón, que es justamente lo que se antepondría a todo esto de la inteligencia artificial. El pensar de la inteligencia artificial, lo digo de una vez, es la antítesis del pensar del corazón. En el siglo IX, el pensar humano, el pensar cósmico, universal, fue colocado a disposición del ser humano. Y ahí tuvo una gran tarea la filosofía y todos estos grandes pensadores que realmente comenzaron a conquistar. Eso ya comienza en Grecia con Aristóteles, pero ya en el siglo IX se vuelve un patrimonio de la humanidad. Todo ser humano que quiere esforzarse desde sí mismo para adquirir un pensamiento universal propio, un libre pensador, lo puede hacer. Lo podría, lo puede hacer, lo pudo comenzar a hacer desde ese momento. Y vemos entonces cada uno de estos ataques y de estas cosas que es impedir que justamente esto que es la verdadera unidad y libertad del ser humano sea atacada. Y justamente aparece la antroposofía. Pero el mismo Steiner nos advierte que la misma antroposofía puede convertirse en algo materialista, en algo enciclopédico. Y esos son los grandes peligros que estamos viviendo hoy. De hecho, va a decir una conferencia, si mal no estoy, en la GA 186, bueno, después les corroboro esto, cuál es la obra exacta, que habla que la antroposofía tendrá un fin. Un poco doloroso, ¿cierto? Y él lo señala hacia el siglo XXI, o sea, ahora. Y lo señala además con una fecha concreta, 2033. Bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. ¿Qué significa esto, cierto? Pero vamos a mirar todos estos ataques. Uno mira todas las crisis que hay, por ejemplo, en las escuelas Waldorf. Cómo la esencia de la antroposofía que debería vivir dentro de las escuelas Waldorf está siendo atacada. Todos los personajes que representan la antroposofía están siendo atacados. El mismo movimiento antroposófico ha tenido grandes crisis, eh, eh, disecciones, separaciones, grandes conflictos y peleas. Es decir, uno puede ver que esto que Steiner menciona como un vaticinio, ¿cierto? Porque esto lo menciona justamente en ese umbral de finales, principios del siglo XX, vemos que realmente hay un tema de una gran amenaza en ese sentido. Eh, si uno mira, por ejemplo, solamente el siglo XX, eh, el siglo XX se caracterizó por algo que se llamó, o se ha llamado, la sociedad industrial. Y esa sociedad industrial conllevó cada vez más a la privatización de los espacios públicos. Y eso aparece a través de la arquitectura. Esto está descrito a autores como Michel Foucault, Arlette Farguet, Marie-José Coimbart, Richard Sennett, Francois Barret, Philippe Ariñez. Todos los grabados de Gallo muestran este fenómeno. Y las ciudades, el espacio público, que era totalmente público, comenzó a partir de la arquitectura a tener esta forma francesa, lineal, rectilínea, donde acaba con el espacio público como un espacio de encuentro humano.
Pueden leer estos autores. O sea, yo hice hace muchos años, hacia finales de los 90, una investigación en este sentido. eh, Hice varios ensayos en relación a esto, ¿no? Porque inclusive nos dimos a la tarea de rescatar los parques como parte de la infancia, y nos sacaron los dueños de la calle. No sé si les conté eso algún día. eh, Porque veíamos que la infancia estaba amenazada y los espacios donde la infancia podía transcurrir también estaban amenazados. Nos dimos a la tarea de rescatar los parques como un espacio público donde los niños realmente podrían encontrar su niñez. Y fuimos desplazados por estas mafias que operan en la calle, los niños de la calle, literalmente. Lo hicimos en 4 ciudades ese experimento, o sea, esa investigación, y en los 4 grupos todos fuimos sacados de la calle por los dueños de la calle. Nos impidieron, y es donde viene toda la industrialización de la infancia, el trabajo infantil. Es toda una industria bastante horrorosa que no quiero tratar hoy porque termina uno como medio deprimido cuando uno mira lo que realmente acontece ante nuestras narices y que somos ignorantes de lo que está pasando allí. Entonces, toda esta lenta privatización de los espacios durante todo el siglo XX ha tomado forma con esto de lo que se llama política y económicamente el neoliberalismo y todas las estrategias tecnológicas. Y yo voy a mencionar cómo solo en 75 años viene la forma vertiginosa del desarrollo tecnológico. En el 1912 comenzamos con los albores de la era nuclear. 1925, la invención del televisor. 1927, el cine sonoro. En 1928, Walt Disney sacó la película El ratón Mickey, que es una antítesis de lo humano, porque es un ratón que no solamente habla, sino que además anda de manera vertical, erguido. Y ahí comienza esta tergiversación de la imagen del hombre que bien señala Nicanor Perlas. Eh, 1930 aparece el primer computador moderno. Esto ya existía en el siglo XIX, ¿no? Prototipo del computador ya es mucho más viejo de lo que pensamos, pero digamos, la concepción del primer computador moderno aparece en 1930. En 1935 aparece el radar. En 1953, el descubrimiento del ADN. Eh, Y en 1957 el Sputnik, ¿recuerdan este satélite que fue muy famoso y que todo el mundo quería escuchar este aparatico? 1960, la píldora anticonceptiva. De esto vamos a hablar después. 1961, el hombre en el espacio. 1967, el primer trasplante de corazón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el doctor Armour, que se interesó mucho por cómo el corazón tenía una independencia aún fuera del cuerpo humano y una autonomía neurosensoria totalmente independiente del cerebro? Y cómo a partir de mediados del siglo XX él hace todos estos descubrimientos con su instituto matemático, ya no recuerdo el otro nombre que le da, y descubre todas estas capacidades del corazón como un órgano realmente, no solamente neurosensorial, sino de pensamiento mismo. Pues todo esto comienza con todo eso que ya en 1967, digamos que todas estas investigaciones previas a esa fecha han sido estas investigaciones, y Armour especialmente se interesa por la particularidad de este corazón. 1969 llega el hombre a la luna. 1971 las misiones a Marte, que si el señor Elon sigue interesado en Marte todavía, ¿no? Ahí está con todas sus investigaciones y todo su dinero invertido en esto. En 1971 también aparece el TAC, ¿sí? El famoso TAC, que ya comienza realmente a ser un instrumento para medirnos a nosotros cómo estamos internamente, ¿sí? Toda esta parte de lo que va a ser parte de la medicina actual.
En 1976 aparece el gen artificial. En 1977, para los que bueno, los mayorcitos lo recordamos, aparece el Concorde. ¿No recuerdan algunos de los más jóvenes? Era un avión que viajaba, era supersónico, ¿no? Viajaba a la velocidad del sonido, no sé cuántas veces, Mach 3, o sea, 3 veces la velocidad del sonido, y uno podía estar fácilmente en Europa, no como hoy en día en 17 horas, sino en 3 horas, en 4, qué sé yo. Finalmente, por algunas razones que para mí no son claras, técnicamente sí, y lo sacan del mercado, y claro, dicen que fue por un accidente que hubo, pero bueno, hay otras cosas allí que nos han dicho realmente el motivo por el cual este Concorde fue sacado. En 1978 aparece la vida en una probeta, es decir, miren ustedes, la píldora anticonceptiva en 1970 y 18 años después aparece la vida en probeta, es decir, ya no necesitamos un ser humano, dos seres humanos para que procreen, sino que tomo sus células reproductivas y las junto. Eso ha avanzado todavía muchísimo más desde 1978. En 1980 aparece con todos estos satélites y aparatos especiales las primeras fotos de Saturno. En 1984 aparece la realidad virtual. Miren que no es tan nueva, ¿sí? Uno piensa que es nuevo, ¿no? Que está en boga. Pero ya en 1984 aparece la realidad virtual. En 1985, esto parece no ser importante, aparecen los aerosoles. Y sabemos el daño que el aerosol ha causado a la capa de ozono, ¿no? Esto lo conocemos. Después vino todo el control eh, hacia ello. En 1993 aparece en la Internet y en 1998 el Viagra. O sea, uno puede mirar no solamente los avances tecnológicos en ese 75 años, podemos decir, de lo que es un siglo, y realmente si consideramos la humanidad, pues 75 años o un siglo inclusive podríamos decir, no es nada para todo el desarrollo vertiginoso. Y lo que llevamos desde esos finales del siglo XX a lo que llevamos hoy en día del siglo XXI. Ahora vamos a mirar. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de algo, o sea, este tema no es una teoría, no es un tema de teoría de conspiración. Eso lo queremos sacar de allí, ¿cierto? Algunos que quizás vean este programa, ¿no? Bueno, no uno de ustedes, pero quizás alguien escucha, ve, aquí hay un video de esto, vamos a mostrar la posibilidad, no, otra teoría, hay unos conspiranoicos allá que son anti-materialismo, anti-tecnología, ¿no? Pues yo no soy anti-tecnología y de hecho no lo somos porque estamos utilizando la tecnología para poder realmente hacer estos cursos, ¿cierto? Sino que hay que colocar cada cosa en su dimensión misma. Ahora, eh, algunos de los experimentos actuales, vamos a mirar algunos de esos experimentos desde este barrido que yo hice de lo más importante, ¿cierto? Durante ese siglo XX hay muchas cosas que yo no menciono allí, pero si vamos a lo que son los 27 inventos tecnológicos alucinantes de la época. Por ejemplo, en Corea del Sur se han inventado un robot líquido, como una gel, y esa gel puede traspasar espacios físicos. Entonces yo cojo esa gel y la mando, y ella llega, es un robot flexible, no es un gel, es un robot que es en forma de gel, y puedo meterlo a cualquier parte, a cualquier rinconcito. Y ese robot pues va a hacer para lo que esté programado de mi parte, ¿cierto? Es claro, tiene una cosa muy importante. Puede ser muy útil en tareas de rescate, por ejemplo, o en el uso médico. Por supuesto que eso puede ser muy importante. Eso tiene sus pros y sus contras, todo en la dimensión que realmente requeriría. Hoy en día existe una pantalla también que le llaman pantalla flexible, flexible se llama concretamente, y es una pantalla no como la nuestra, no es la táctil que uno puede hacerle así, sino que uno puede penetrar la pantalla. Mis dedos pueden penetrar en la pantalla y mover.
lo que está allí, manipular lo que está dentro de la pantalla. ¿Han visto ya un prototipo de eso en alguna de las tantas publicidades que hacen de los celulares inteligentes que uno hace de aquí a aquí y lo coloca acá? Pasa de esta pantalla, pasa a esta otra pantalla. Tiene que ver con ese experimento. Existe un perro robot que le llaman el B2W, y es un robot que con sus cuatro patas, que son como ruedas, o depende cómo lo mande uno a hacer, me transporta. Yo voy ahí sentado como en un caballito perro, algo así que me va llevando. No faltará que inventen ya el caballo que me va a llevar y va a hacer todo eso. No, no, ese prototipo no lo he conocido, pero debe estar, ¿cierto? Para la gente que le gusta la realidad virtual en el sentido de colocarse esas máscaras y poder eh, simular que está viendo realidades creadas, ¿sí? Ya existe un prototipo de un aparato que me permite el movimiento. Le llaman el Cat Vault C2. Yo me monto allí, me pongo eso como un arnés, la cama de realidad virtual. Yo termino haciendo todos los movimientos como si estuviese, por decir algo, en una guerra de las galaxias, siendo un personaje activo en esto. En China, ya por ejemplo, los utilizan robots para la fumigación. Ya los seres humanos no van y fumigan. Programan un robot que va a hacer todo el tema de la fumigación. Ya vimos cómo estos aparatos van a volver a hacer un desplazamiento de la mano de obra humana. Ya pasó con la invención del robot, del motor de dos tiempos. Existe un espejo, le llaman el espejo de la salud, de 360 grados, es literalmente un espejo, pero es más que un espejo. Yo me paro en ese espejo me hace una especie de escáner y puede realmente escanear todo mi organismo y saber cómo estoy a nivel de salud en todo mi cuerpo, ¿sí? Eh, no se les extrañe que en menos de una década vamos a poder tener en vez del espejito, espejito, que es la más linda del mundo, ¿cierto? Vamos a pararnos ahí, bueno, espejito, espejito, dime cómo amanecí hoy, cómo está mi presión arterial, cómo está mi glucosa, cómo está el potasio, el magnesio, zzz, ya, y me va a dar ahí en la pantalla mi diagnóstico como tal, ¿cierto? Em, Se han inventado también, y esto lo hizo el señor Elon, una cosa que llaman Neuralink. Y eso lo inventaron para, digamos, lo utilizaron para una persona que sufría de este trastorno que se llama ELA. Y que solamente, que generalmente queda funcionando solamente el cerebro y alguno de los sentidos. Y le han instaurado este Neuralink, que es una especie de chip que ahora le permite a él transmitir los pensamientos para ser colocados en una pantalla y ser leídos por los que están alrededor de él. Es maravilloso, indudablemente. Y un gran alivio para una persona que está incomunicada con una enfermedad como estas, que piensa, que está activo, que percibe, pero no puede comunicarse. Indudablemente es maravilloso. Bueno, te han inventado también esto, los chinos inventan muchas cosas interesantes, ¿cierto? Ellos son la sexta y séptima cultura posatlante, la que de alguna manera produjo el hundimiento de la Atlántida por el abuso de las fuerzas de la naturaleza. Y no es gratuito que ellos sean los vanguardistas en todo esto de lo tecnológico. Han inventado un exoesqueleto que se lo coloca, sobre todo es muy útil para las personas de la salud o que cuidan personas de ancianos, porque ese exoesqueleto me lo coloco como una especie de arnés y ese exoesqueleto tiene una especie como de bracitos y sobre ello yo puedo levantar un peso sin que yo tenga que movilizar mis músculos, mi propia fuerza, sino que el exoesqueleto es el que levanta el peso muerto muchas veces de un paciente, por ejemplo, que está en cuidados intensivos. Hasta ahora puede levantar 30 kilos. Imagino que levantará mucho más. Algo que no tan interesante para mí es que se han inventado un aparato que interviene en nuestros sueños. Eso es medio atroz para mí.
O sea, yo puedo, o sea, influye en todas, esto de del famoso, le llaman REM spas, ¿cierto? Y entonces me pueden inducir sueños lúdicos. O sea, yo ya no tengo mis sueños son inducidos eh, ya no a través de la meditación, de la oración, de la retrospectiva, como deberíamos hacerlo, sino, pues bueno, me coloco mi aparato, el día fue muy estresante, tuve muchas cosas, estos problemas no me dejan dormir, en vez de yo dedicarme a meditar y a orar o hacer otras cosas útiles como leer, estudiar, hacer un ensayo, me pongo el aparatico y entonces él me induce un sueño lúcido, me saca de la realidad real para inducirme una realidad inducida, ¿sí? Eh, bueno, eh, eh, y así muchas cosas. Yo no voy a leer todos estas cosas, pero digamos, a nivel espacial se han inventado un robot que arma los cohetes y toda esta cuestión. Desde baterías estaplanas, con toda una potencialidad, ya no los bulticos que cargábamos antes, y no cada vez todo más nano, más pequeño. Entonces ya hay una batería que se han inventado los suecos, le llaman batería blanda, y pues imagine usted una batería que será del grosor de una hoja, ¿sí? Y el tamaño que ustedes quieran, ¿no? Pues eso es maravilloso, menos peso. Las casas inteligentes ya las conocemos, ¿no? Coches voladores, también ya hemos visto algunos prototipos de esto. eh, Todo el tema de la robótica, de la mano de obra robótica como tal. Ya hay una invención Lenovo inventó un computador que se carga con energía solar, eso es maravilloso, ¿sí? Indudablemente, ¿cierto? Eh, bueno, y así mil cosas más que han inventado y vemos todo este avance, ¿cierto? Ah, bueno, me falta mencionar algo muy importante, las impresoras 3D, mm, que ya sabemos que pueden producir hasta carne o lo que yo quiera, ¿no? Eso es maravilloso y lo miramos digamos, la construcción de prótesis para seres humanos. Pero ¿a dónde realmente nos va a llevar todo esto? Ya vemos cómo se utiliza, por ejemplo, los drones, que inicialmente fueron maravillosos porque nos permitían poder grabar y ver aéreamente un sitio, pues ya vemos cómo estos drones se utilizan para la guerra. También pueden ser utilizados para llevar alimentos, medicinas a lugares inasequibles, pero vemos cómo también toda esta mentalidad de destrucción utiliza los drones para colocar bombas. Aquí en Colombia está los grupos al margen de la ley, las BACRIM, como les llamo yo, prefiero llamar, utilizan los drones para atacar a la fuerza pública o a los enemigos. Lo elevan, sueltan la bomba, pum, explotó. Bueno, eso es una nueva tecnología, ¿no? Donde ya antes al menos estaba el fusil que yo tenía que empuñar, y hoy en día todo lo manejo bastante, mucho más a distancia. Bueno, ahí vemos un fenómeno eh, em, que, que vemos, que vemos cómo este auge de los ordenadores, este auge de la electrónica, de la mini eh, automatización de la Internet, realmente, y lo voy a fundamentar, lo voy a comenzar a fundamentar, representa un intento materialista de desarrollar un ocultismo mecánico, mecanicista. Más adelante va a ser esto claro. Yo creo que hoy en día en la perspectiva presentarlo de esta forma. Y este ocultismo mecánico está basado esencialmente en la nanotecnología. En cuanto al campo de la medicina, pues bueno, por supuesto que su principio vimos viene ya desde mediados del siglo XX o antecitos de mediados del siglo XX con todo esto de Rockefeller y la farmacéutica y de los cambios que se hicieron en los currículos de medicina.
y todo el cambio de concepción de salud y de intervención médica como tal, mm, la industrialización de la medicina, yo le llamo así, y la mercantilización, el mercantilismo en la medicina, han conllevado justamente, nos han llevado a un punto crucial que fue la pandemia, y donde nos colocaron, digamos, de alguna forma, nos colocaron unos límites en las relaciones humanas. O sea, la pandemia limitó nuestras relaciones humanas. Este grupo justamente surge allí. Recuerdo esa conversación que tuvimos con Oscar en el callejón, ¿cierto? Conversando allí cuando estábamos tratando de, bueno, ¿y cómo pensamos la bioseguridad, el retorno de los niños? Y nace la idea de crear este grupo, desde ya ese tiempo acá, ¿sí? Con una necesidad imperante de anteponernos a todo esto. Y justamente hay realmente de alguna manera, todas estas políticas, uno puede decir, pues es una contribución a las pandemias, es una contribución al desarrollo de las enfermedades. Em, y justamente ahí hay un tema de lo curativo, que lo voy a mencionar, porque ahí vemos lo que primero que menciono tiene que ver con un aspecto que menciona Steiner en una de sus obras, el GA 186. Corroboro esta obra porque estoy dudando si es 186, 189, pero es en una de estas conferencias que él habla de esto. Y, o sea, vaticina lo que el ser humano tiene que desarrollar humanamente a futuro, pero lo que vemos que todo esto lo que está justamente es colocándose a este desarrollo de estas capacidades futuras del ser humano. Entonces, justamente lo que se evita es el encuentro real. Lo que nos llevó realmente el tema de la pandemia es el encuentro real entre seres humanos. Mm, eh, o sea, en la pandemia uno puede ver todo esto desnaturalizado, estas tres facultades espirituales con lo que quiero cerrar hoy. Una medicina basada en una vacuna que justamente está desarrollada en nanotecnología y en manipulación genética, porque esto es lo que se hace. O sea, no voy a hablar de lo que fue esta invención de la vacuna, que tengo que decirlo, no surgió en el momento de la pandemia. Estas investigaciones venían 40 años atrás. 40 años atrás. ¿No? ¿Y por qué tan rápido la vacuna? Es que ya venían las investigaciones en esto, que inicialmente estuvieron enfocadas al tratamiento del cáncer. Esta doctora, si mal no estoy, era húngara o es húngara, la que realmente comienza con estas investigaciones, no le hacen caso, ella quiere llegar a una manipulación de lo genético para poder hacer una cura del cáncer y termina con un grupito económico, capta su potencialidad que hay en su idea y con ello se crea el famoso laboratorio Moderna, que es uno de los que esbozó y, digamos, comercializó el tema de la vacuna. Eh, bueno, sin qué decir también, porque en otro momento lo hablamos de que todo el desarrollo de la tecnología, como Steiner también lo señala, muy a principios del siglo XX, que cada vez que hay un gran avance tecnológico aparece una gran pandemia. Y justamente en el desarrollo de la tecnología 5G aparece justamente esta pandemia. Cosas allí que están detrás y que no voy a tocar esto porque nos metemos en temas muy complejos, ¿cierto? Pero esta tecnología 5G implica que tenemos que tener muchos más satélites alrededor de la Tierra. También todo lo que la ciencia materialista nos ha implicado en el control de los ciudadanos de la Tierra, no solamente a través de tener todos nuestros datos, ¿sí? Toda nuestra información personal es más pública que lo que uno se lo imagina. Todo lo que yo hago, todo lo que yo me muevo, el simple hecho de tener una tarjeta, cada vez va la tendencia a desaparecer el billete, el dinero contante y sonante, como llamaban nuestros abuelos, es una tendencia para tenernos totalmente manipulados. No sé si les conté alguna vez la historia de que yo en Alemania, la policía constantemente iba a buscarme al seminario donde yo estudiaba, a la universidad,
porque yo no me podían perfilar, porque yo tenía tarjeta de débito ni de crédito. Yo todo era cash. Entonces, como ellos eran así, ¿no? Son así. ¿Dónde está este señor? Si está aquí, ¿no? ¿Dónde anda? Entonces, con cierta periodicidad iban a indagar qué estaba haciendo yo y si estaba realmente allí o no estudiando. Y ya vimos también cómo a través que es muy bueno cuando uno no tiene que hacer esas filas enormes en una migración, todo el tema del iris, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Steiner nos dice de estas tres facultades? En esta GA 186, él dice de que en el futuro el hombre va a desarrollar tres facultades. La facultad oculta mecánica, le llama así, que es una capacidad de manejar máquinas sin tradicionales fuentes de energía naturales o artificiales, sino a través de la fuerza moral. Yo todavía no logro imaginarme mucho esto, ¿sí? Eh, tengo algunas aproximaciones. Cuando uno encuentra una persona que tiene un genuino trabajo espiritual, y hablo genuino trabajo espiritual, cuando esa persona llega a ciertos espacios, esa persona irradia algo. Llega a un ambiente caótico y puede inmediatamente radiar tranquilidad, serenidad. Alguna vez les conté cómo Caspar Heuser tenía esta capacidad, o un Francisco de Asís. Con Caspar Heuser había un perro donde él vivía que era feroz, era un depredador y mantenía con muchas cadenas amarrado. Y alguna vez este perro rompió las cadenas, corrió por la calle y justamente se va al encuentro de Caspar Heuser que iba caminando por esa calle. El perro iba decidido a destrozar a Caspar Heuser, pero apenas el perro estuvo frente a Caspar Heuser, se echó, sumiso y manso. Yo me imagino que esta capacidad que podemos percibir en algunas personas, cuando tienen un genuino trabajo espiritual, pues van a conllevar a que esto que dice Steiner, la facultad oculta mecánica, y que es a partir de esta fuerza moral desarrollada, poder llegar a manejar las máquinas tradicionales. La segunda facultad le llama la facultad higiénica oculta, que es la posibilidad de curar y sanar desde las fuerzas espirituales que desarrollan el encuentro humano. Eso ya comenzó o sea, es muy antiguo esto de gente que cura con la imposición de las manos. Y aparece el Reiki, toda esta disciplina de, de, de finales de los 90, ¿cierto? O sea, entre los 90, 2000, aparece esto del Reiki, se volvió muy popular, estuvo muy en moda de la imposición de la energía para curar. Y sabemos que muchas personas sin saberlo colocan la mano en alguna parte que está doliendo y quita el dolor. Y también sabemos de las personas que no solamente digamos, la imposición de sus manos, de su energía, sino hay personas que con una mirada, con una palabra, pueden sanar a otra persona, pueden llenarlo de esperanza, de, de, de amor, de energía, de paz, como tal. Y la tercera facultad que menciona Steiner en esta conferencia es la facultad eugenésica oculta, la posibilidad de percibir, sentir a un niño antes de su nacimiento y acompañarlo espiritualmente para acogerlo en la tierra según su verdadero ser. Y relacionen esto con el aparato que se han inventado de los sueños lúdicos. Entonces, cuando miramos esto, y quiero que volvamos a esa conferencia, la 186 después, porque va a ser base de lo que vamos a trabajar nosotros, vamos a poder entender que además del desarrollo que necesita la humanidad a nivel tecnológico, si nosotros no somos cuidadosos, van a haber muchos riesgos para nosotros como seres humanos. Ya vemos, y lo dijimos así cerrando el curso anterior, que el Apocalipsis dice de que muchos de los elegidos también serán arrastrados
por las fuerzas del mal. Muchos de los elegidos caerán. Velad y orad, porque fácilmente podemos caer en esa nebulosa y perder justamente nuestro norte. Bueno, esa era la introducción que quería hacer a este tema y vamos a irlo ahora hilvanando. ¿Puedo preguntar? Sí. Sí, claro. Ah, ya. Mario, gracias por esta gran investigación de los años, porque nos aclara mucho cómo hemos estado adquiriendo todas estas cosas que vienen, que uno ve en el cine. Por ejemplo, hace poco fui a ver la película Minecraft o con mi nieto y ahí ya se ve esto que tú dices, las pantallas en las que pueden entrar las personas. Y, y también mi pregunta va con relación a los juegos de video que los niños ahora están viendo y que yo estoy también viendo porque por mi nieto que tiene 11 años, veo que se está como tomándoles bastante gusto. Pero por otro lado pienso que, que estos juegos son parte de lo que los niños conversan y hay que dosificarlos claramente. El niño me hizo, por ejemplo, mi tarjeta de cumpleaños con ese dibujo y se esforzó, lo hizo muy bien, o sea, les lleva a esa parte del sentir de una manera afectiva, se podría decir. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la aplica la antroposofía en cuanto a estos juegos? ¿Cómo hacer que ellos no se enganchen así eh, tanto? ¿Y qué se puede hacer como padres, abuelos, profesores? Esa es mi pregunta, Mario. Gracias. Bueno, ese es un tema. eh, en el 2000 yo di una conferencia, eh, que fue una especie de conferencia curso, que titulé Reflexiones en torno a una niñez para los niños. Y digamos que dividí a esa niñez en dos grupos de niños, ¿no? La niñez de los niños de clase media para arriba, o sea, los que están dentro de un hogar donde tienen una serie de condiciones y comodidades. Y los otros niños, que son los niños que viven a habitantes de calle, de alguna forma. Ambos no tienen niñez. No tenemos niñez. Una de las cosas más afectadas hoy en día es la niñez. Y justamente porque el concepto de educación conlleva a ello. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer? Yo pienso que hay que hablar de higiene tecnológica, una palabra que se puede comenzar a utilizar. ¿Cómo logramos una higienización tecnológica de nuestros ambientes? Si bien es cierto que tenemos que tener un computador, un celular y estas cosas, ¿cómo nosotros eh, eh, retomamos aspectos que le permitan al niño ser niño, moverse, brincar, saltar y esperar la edad adecuada para que tenga acceso a la tecnología? Hacia finales de los 80, también eso creo que lo mencioné una vez acá, no recuerdo en qué momento ni en qué curso, pero creo que si no lo mencioné, lo digo de manera nueva. A finales de los 80 hubo un simposium de pediatras en los Estados Unidos. Y estos pediatras, después de este simposio, concluyeron que el creciente número de enfermedades respiratorias, de vías respiratorias altas y digestivas, tenían que ver con la exposición de los niños al televisor. Y exponen que la pantalla a lo que conlleva em, a un congelamiento de lo motriz. El ojo como un músculo, al fijarse totalmente en la pantalla, queda fijo, paralizado de alguna manera el concepto que ellos utilizan, y a través de la parálisis del ojo
hay una paralización de todo nuestra musculatura lisa y estriada, es decir, órganos blandos y músculos como tal. Y esta paralización de la musculatura era la que ellos diagnostican como el factor del de las crecientes afecciones de vías respiratorias y digestivas en los niños. Y hacen a partir de allí un comunicado a la sociedad norteamericana. Y ese comunicado decía palabras más, palabras menos, esto que acabo de explicar, y decía que ellos recomendaban que los niños no vieran televisor hasta los 12 años. Y que si era imposible sostener esto, que al menos hasta los 8 años no vieran televisión. Finales de los años 80, cuando todavía uno tenía que pararse a cambiar los canales de la televisión. ¿Sí? Ya podemos ver qué pasa hoy. Y yo creo que a esto hay que volver. Porque el tema no es si tocan o no tocan la tecnología. Yo ya también lo he dicho, nuestros niños de hoy en día van a tener que vivir en un mundo totalmente tecnológico. Pero ¿cuál es la edad para entrar en ello? Entonces yo creo que hay que regularlo. ¿Y cómo se regula? Pues que el niño salte, brinque, trepe, juegue, explore el mundo, se relacione con otros. Eso es fundamental cada vez más. Pero no podemos solamente prohibir, sino que hay que dar las alternativas para que el niño realmente pueda desplegar su naturaleza infantil. O sea, cuando hablo de su naturaleza infantil, es su naturaleza completamente humana. En la 11ª conferencia del estudio del hombre, Steiner menciona que el maestro no tiene que formar nada en el niño, porque si el maestro forma algo, está acabando al niño. Yo no puedo hacer de un niño algo, un prototipo de algo, ni de un genio, ni de una persona talentosa en un área de la ciencia o de las artes o de las manualidades. Yo no puedo instruir, el maestro no debe ser un instructor, no debe ser un adiestrador de los niños, porque dice que lo que el ser humano porta como talentos está ya dado en el hombre cabeza, en el cerebro. Cuando un ser humano nace, él ya porta lo que él va a hacer. Todos sus talentos están allí en ciernes en él. El maestro no debe tocar al hombre cabeza, adiestrándolo. El maestro lo que tiene que hacer es estimular al hombre tronco, como él llama, y al hombre extremidades. Es decir, estimular las extremidades inferiores a partir del movimiento, del juego con sentido y de las artes. Y al estimular lo artístico y el movimiento, estos dos aspectos despertarán al hombre, lo que porta el hombre cabeza dentro de sí mismo. Una conferencia maravillosa. Esa y la 9ª está la magia de la pedagogía Waldorf, ¿sí? Todas las conferencias del estudio del hombre, pero uno encuentra ahí secretos importantes de nuestro quehacer. Entonces, en ese sentido, los niños, para poder desplegar la naturaleza del niño, necesita eso, entornos donde se pueda mover, brincar, espacios lúdicos donde el arte realmente esté allí para él pintar, colorear, dibujar, crear, crear y destruir, después crear para todo esto que tiene la naturaleza implícita del niño. Creo que la tarea estaría para nosotros allí como padres y adultos, maestros, abuelos, observadores inclusive a veces esporádicos de una circunstancia social, es nuestra tarea. Estamos llamados a esto. Carolina levantó la mano, pero antes estaba Miguel. Buenos días para todos, que nuevamente me disculpo por lo de la cámara, pues ya muy pronto arreglaré ese asuntico de poder poner la cámara. Em, Tu participación, Mario, también tiene un impacto sobre el proceso de las artes. Hace poco estábamos buscando algunos artistas para orientar a los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de acá de Cali, los posgrados que se estaban presentando en algunas universidades asiáticas, porque de las universidades asiáticas han llegado
convocatorias para ciertos salones y galerías de arte en los países, más que todo norte de China, y que son países consumidores masivos de arte, y hemos visto que este, el arte ya como expresión plástica, bueno, voy a poner un ejemplo, cuando no existía la fotografía, pues los pintores y los dibujantes eran los fotógrafos de la época, o sea, que se terminaron convirtiendo en historiadores. Por ejemplo, Félix Rivas, pintor venezolano, eh, pintó toda la campaña admirable de Simón Bolívar, y a la final fue un maestro de escuela, fue un historiador, porque él tuvo que contar lo que él dibujó. Y ahí aparece pues cuando el cuadro de Bolívar en el Chimborazo, después el cuadro de Bolívar cuando dijo vuelvan caras, ahí en la entrada de Bogotá, bueno, todo esto, ¿no? Entonces los artistas, de una u otra manera, hemos como que ocupado lugares importantes, y hay otros que son muy relevantes en la historia de Leonardo da Vinci. O sea, gracias a Leonardo da Vinci, Italia tiene toda su conformación de aguas negras y aguas blancas. Esas las diseñó Leonardo da Vinci, todavía está así en la historia, pues. Y Leonardo da Vinci, bueno, pare de contar también otros artistas que han marcado como que la pauta, pero ahora la tendencia, y me parece algo interesante que va muy de la mano con lo que está diciendo Mario, es la robótica. Hace poco Bancolombia abrió un concurso eh, para, para hacer una obra de arte, y cuando fuimos pues con nuestros alumnos a ver qué es lo que quería, pues, porque obviamente los bancos tienen mucho poder adquisitivo y pagan muy bien las obras. Ellos querían hacer una escultura móvil con forma humana, y que se moviera y luego terminara en el logo del banco. O sea, el ser humano iba moviéndose y terminaba siendo el logo. O sea, esas cosas, porque eso son ya prácticamente que máquinas, ¿no? Esas cosas se pueden hacer simplemente a través de la robótica. O sea, yo no pudiese hacer una escultura movible que tenga sistemas electrónicos sin tener conocimiento de la robótica. Bueno, entonces, para hacer más corta la participación, nos metimos en esas universidades eh, tailandesas, chinas, y vimos cómo la robótica era imperante dentro del proceso de formación del artista. Y esos nuevos materiales, que son a base de polímeros, sustituían la madera, sustituían inclusive materiales mucho más nobles como la arcilla, por ejemplo. O sea, están logrando en laboratorio lo que años de trabajo nos cuesta a nosotros enseñar en la escuela de arte. Así es, Y Miguel. eso con un plotter, eso con una computadora. Y y sí, nos pareció interesante hacer como un llamado de atención, ¿no? Porque los nuevos artistas pues serán robóticos. O sea, la expresión plástica va hacia allá. Ya no va a Eh, ser plástica. Ahora sí va a ser bien plástica. Sí. Va a ser bien plástica. Entonces, fíjate cómo este mundo sino también se traslada hacia todos los campos, incluyendo el campo de la expresión plástica artística. Sí, en Entonces, China ya quería los dejar niños pequeños, esa reflexión. Muchas sí, gracias. en China ya los, gracias Miguel, en China ya los niños pequeñitos están recibiendo clases para manejar la inteligencia artificial. O sea, toda una clase de prompts, como le llaman, ¿no? Hoy en día. Ya hoy en día es parte del currículo chino. Carolina, y con eso cerramos porque tenemos que entrar ahora a nuestra parte artística. Em, una mirada más global solamente. ¿Qué necesidad como humanidad
el para qué, el por qué como humanidad necesitamos este desarrollo tecnológico tan abrumador en este momento. Ahí se entiende, ¿se escucha bien? Sí, se escucha Em, bien. en tanto, para mí genera un contraste con el poco desarrollo como interior del ser humano en relación a una ética, porque si uno mira así un desarrollo tan exponencial de la tecnología y el ser humano, como que lo que uno ve alrededor, digamos, se mueve en un mundo de corrupción, que es como lo más masivo que uno puede ver en términos de cómo se mueve el colectivo humano, y con una falta de ética a ese nivel, es como una frase como que grafica esto, es como poner a mono con navaja, ¿no? O sea, podemos ir a cualquier lado eh, y dispararnos en los pies con tanta tecnología, porque no hemos desarrollado otras capacidades, porque incluso años atrás me generaba esta misma sensación de que el hombre iba direccionado, sin conocer antroposofía, nada, esta sensación de que el hombre iba direccionado a un desarrollo como hacia lo externo, hacia lo de afuera, hacia como digamos, em, como la muleta, digamos, o sea, como el artefacto que prolonga o que mejora algo que uno tiene en su propia organización corporal, eh, como un aditivo, pero no desarrollábamos algo que potencialmente podríamos desarrollar, como hemos visto que otros seres humanos destacados en la historia de la humanidad han desarrollado como cualidades que eventualmente las tenemos como semillas, digamos. Eso es. Sí, así es. Y hay muchas cosas muy sutiles. Por ejemplo, ya aconteció más o menos desde mediados del siglo XX una aniquilación de lo político. Hoy en día no se puede hablar de política, no hay política, ¿sí? Eh, lo político quedó en manos del espectáculo en TV. Y esto comenzó con Kennedy, con el presidente Kennedy de los Estados Unidos, cuando él eh, sacó a través de las cámaras mostrando su casa, cómo vivía y todo lo demás. Posteriormente aparece el famoso debate, ¿se acuerdan de Richard Nixon? Que fue televisado, hasta pasar ahora que algunos presidentes televisan el, sus reuniones con los ministros. O sea, lo político se acabó. O sea, estamos en un circo, ¿no? Y no vamos cada vez al hoyo y no nos damos cuenta, ¿no? Y es un tema que se va normalizando y va teniendo eh, es decir, va teniendo una aceptación colectiva sin darnos cuenta. Lo político estetizado, ¿sí? Los políticos ya o sea, no solamente es el vestido, como visten los políticos, sino el vestido político que portan los políticos. Y vivimos en un mundo de engaños y no nos damos realmente cuenta. Bueno, es un tema. Yo aquí lo que tratamos de ver es cómo desarrollamos conciencia y cómo nosotros no somos arrastrados por esas fuerzas del mal hacia la octava esfera. Ese es el tema, ¿no? A ver si nosotros nos podemos como agarrar del tronco para no ser succionados por esta fuerza, porque todos estamos allí, en esa posibilidad. Oscar, y Y le damos cerramos. entrada a Mario. Mario, bueno, se dice que el mal es un bien atemporal y creo que este tema de la tecnología es que pues no está como adelantando de pronto en el tiempo, pero no la podemos ver. Y tú iniciaste con eso, verla como desde el punto de vista que es mala. El mismo Steiner habló que él para poder dar conferencias en Inglaterra tenía que utilizar la tecnología. En su tiempo la tecnología eran los buques, el ferrocarril, los autos. Y él decía que él tenía que utilizar la tecnología. El tema es, y él colocaba ese ejemplo, yo tomo un buque para irme de vacaciones o tomo un buque para irme a
a dar una charla o de trabajo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y él también hablaba de que la tecnología, la que supuestamente él en ese tiempo utilizaba, ayudaba a, digamos, a evitar muertes, a evitar accidentes, a mejorar el estado como de, no le llamemos confort, sino de hacer las cosas un poco más prácticas, pero eso tiene un propósito, y el propósito es poder liberar esas fuerzas para que tú te dediques a hacer otras cosas, te dediques al trabajo espiritual. Entonces es interesante ver cómo está esa otra polaridad de lo, de lo material, donde efectivamente pues hay que trabajar en lo material, ¿verdad? Pero también tienes que trabajar en lo espiritual y no puedes trabajar en lo material sin el espíritu. Entonces, todos estos adelantos pienso que es más un mal por el hecho de que están, digamos, de una manera temporal opuestos para adelantarnos en este proceso. Pero eso tiene que llegar y el tema es cómo lo vamos a tomar y qué vamos a hacer con el tiempo libre. Sí, el mal siempre ha querido anticiparse, ¿no? Del pecado original. El problema no es que el hombre conociera, sino que lo hizo anticipadamente. Ese es el tema, ¿no? Y siempre esa anticipación es el tema del mal, o sea, anticipar un desarrollo prematuro del ser humano, anticipar una experiencia prematuramente. Ahí es donde está, digamos, el toque del mal, por un lado. Pero también el mal, además de ser atemporal, es algo atemporal, fuera de tiempo, o sea, adelantado al tiempo. También podemos ver que el mal es un bien en el lugar equivocado. A veces queremos hacer un bien. Por ejemplo, yo hablé la otra semana de las certificaciones. El meollo del asunto es, claro, las certificaciones son importantes, pero ¿a qué ha llevado el nivel de la salud? ¿A qué ha llevado el nivel de la educación? En la educación perdimos la libertad. Cuando una universidad tiene el sello de calidad, perdió la libertad. Y ya entonces existen líneas de investigación en la universidad, ¿no? Como cuando yo me formé. Uno podía tener una tesis, cada estudiante escogía su proyecto de investigación y buscaba el asesor que más tenía idoneidad sobre ese tema. Hoy en día no, tú no puedes hacer una investigación que tú quieras. Cuando yo estuve la segunda vez en la universidad, ya no pude ir como la primera vez. Habían líneas de investigación y yo tenía que adaptarme a eso que la universidad considera que esté en estas dos, tres líneas o cuatro, solamente ahí puede investigar usted. ¿Y dónde está la libertad? Pero todo tenía que ser por la cosa esa, la certificación de la calidad. Por eso digo que todo sello de calidad, sobre todo en la educación superior, es una pérdida de las libertades y de la creatividad. Entonces, el bien es algo también que no es malo, es en el lugar equivocado, donde realmente tiene que estar las certificaciones de calidad en ese sentido, ¿cierto? Son temas que vamos a ir tratando y moviendo en este curso. Bueno, demos lugar a la euritmia porque hay que moverse. Eso es muy importante. Ya, claro. Sí, sobre todo que la orina es ese arte del movimiento, tiene un sentido del por qué se hace, por qué se mueve una mano así, un pie así, y tiene que ver mucho con esas fuerzas, pues, que nos han formado, sí. Entonces nos ponemos de pie para acompañar esta charla tan interesante, Mario. Mientras la estaba haciendo, estaba pensando, bueno, ¿qué podemos hacer de euritmia que nos sirva para este tema? Vamos a hacer un aleluya al final, que ese es como esa palabra protectora que nos acompaña en estos tiempos, ¿sí? Como cuando uno se echa a los católicos, se persignan o algo. En la antroposofía, el aleluya es esa palabra que acompaña, que protege, que tiene todas las cualidades. Entonces, lo primero es derechito, nos ponemos derechos y sentimos de ese cielo, de ese cosmos que viene hacia nosotros y de la tierra, que también viene un rayito y eso nos yergue, nos pone derechitos, ¿sí? Vamos a hacer aquí mismo, teniendo esa I incorporada hacia adelante. Sentimos que viene este plano hacia nosotros, un plano frontal, ¿sí? Volvemos al centro, nos hacemos hacia atrás, vemos
un plano que está trasero, que viene hacia nosotros, volvemos al centro, vamos hacia la izquierda, sentimos que de la izquierda hacia acá viene un plano entero que está ahí, volvemos al centro, venimos hacia la derecha, un plano que también viene acá, de la derecha como que nos va teniendo allí unas esferas que nos están teniendo. Sentimos una esfera que viene del cosmos hacia nuestra cabeza, ¿sí? Son unos planos, y de la Tierra hacia nosotros, ¿sí? Digamos que con toda esa presión que tenemos alrededor, nos quedamos en un punto y esa forma nuestra. Y ahí estamos. Listo. Entonces vamos a hacer el aleluya. Ustedes me ven bien allí. A ver, perdón, yo quito este de acá. Vale. Entonces, aleluya. Vamos a ver, es que no logro. Ahí. Vamos a hacerlo más cerquita aquí. Entonces, nos ponemos la mano acá. La primera bien explicadita y las otras dos simplemente las hacemos. Lo primero es nuestra H. Aleluya, escribe, acuerden, H, J, 7 L, E, U, I, A. H. Otra vez terminamos con H. Entonces hacemos nuestra H. A, 7 L. L, 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 L. Séptima y la E. E, 3 L. L, L, L. La U, U, I, A, la H, y recogemos. Una palabra protectora que nos acompaña. Nuevamente. A, L, 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 E. L, 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 U, I, A. Esta la hacemos en silencio, no solo en movimiento. Esperamos un momento aquí. Y listo. Muchas gracias a todos y gracias a Mario por esa charla tan espectacular. Don Mario, ¿quién nos ayuda con el cierre, por favor? Diana, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y bondad. Así crecerá mi alma con fortaleza y verdad. Gracias, Diana. Gracias a todos. Gracias, maestro Mario. Gracias, María Huertas. Feliz semana. Gracias, muy bonito. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Mario. Muy bonito. Gracias.